Hoy tenemos la suerte de tener aquí con nosotros a el señor Elías Solefreu, el cual yo considero un mentor en el tema de la policía comunitaria en Latinoamérica y el mundo, se puede decir. Quisiera leer un poco de su currículo para que podamos saber. Elías Solefreu nace en Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el año 1954, luego emigra a Israel, se enrola en el ejército de Israel en el año 1977, en el año 1978 finaliza su primera formación en el campo como coordinador de pandillas y jóvenes de alto riesgo en la academia militar. Fue coordinador de alto riesgo y pandillaje en zonas marginales y socialmente problemáticas. Luego entró al Cuerpo de Policía Nacional de Israel en el año 1984, donde acumuló una vasta experiencia en el área de seguridad ciudadana y orden público. Su trayectoria profesional y méritos, a partir del año 99, fueron acreditadas con el título de Policía del Año distinguido, reconociéndose, en el cual tuvo reconocimiento, en el cual fue entregado por el mismo presidente de la Nación de Israel. Finalizó su carrera en el año 2010 en la Policía Comunitaria de Israel, galardonado por sus 10 años de servicio, ha basado su experiencia y ha escrito varios libros. Entre ellos tenemos el libro de la Policía de Comunidad. Es receptor del título honoris causa por la Universidad Mundial de León de México. Fue policía voluntario del año en Israel. Obtuvo la medalla insignia de la Policía de Ecuador. En cuanto a su experiencia como asesor, se puede decir que desde el año 2008 él es asesor del Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de Israelí de Relaciones Exteriores, Mashab, en el cual ha consolidado su carrera como instructor en la policía comunitaria. Ha sido voluntario vecinal, entre muchas otras actividades. También él es conferencista adjunto del Centro Internacional de Liderazgo en Kfar Saba, en Israel. Ha dictado talleres y fue director en varios cursos de policía comunitaria en toda América Latina, en El Salvador, Guayaquil, en México, en Quito, en Guayana, en Durán. Ha traído adelante un montón de actividades en cuanto a la policía comunitaria en toda Latinoamérica. Ha formado policías en casi todos los países de Centroamérica. Tiene una vasta experiencia. Hoy en día es considerado una de las personas con mayor trayectoria en el campo de la policía comunitaria y la formación de cuerpos de policía y cuerpos municipales en el área de policiamiento comunitario. Es especialista en prevención primaria, secundaria y formador de policías. Para nosotros es un gran honor tenerle, señor Elías, como disertante. Quiero recalcar que él también fue mi instructor como policía en la Policía Comunitaria de Israel, en el curso de Policía y Comunidad. Constituye un gran honor tenerle, y yo sé que no va a ser la última vez que le vamos a tener con nosotros, ya que el poco tiempo que tenemos yo sé que no va a ser suficiente para poder desarrollar todo lo que refiere a un sistema de policía comunitaria y mucho menos lo que es el multipol desarrollado por su persona. Muchas gracias, Elías, y le invito a empezar su disertación. Ok, encantado de conocerlos a todos, oficiales de mando, oficiales, policías jóvenes, civiles. No voy a nombrarlos por nombre porque la verdad que no los conozco, pero por lo que veo hay de todas las edades y de todos los rangos, y es para mí un honor el estar aquí frente a ustedes, y le agradezco personalmente al comisario Paniagua, que ha tenido la delicadeza de invitarme.
Antes de comenzar, quiero aclarar unas pocas cosas. En primer lugar, el tema de las preguntas. Si alguien tiene algunas preguntas, no sé cómo harás, don Paniagua, que te lo anotan a ti o qué. Vayan anotando las preguntas y al final trataré de responderles a todos. En segundo lugar, no vengo a decirles que ustedes están equivocados, ni mucho menos. Lo que voy a hacer es presentarles un sistema de policiamiento que, digamos, es el sistema israelí, pero con cambios hechos que dieron mucho resultado en América Latina. Y por último, quiero aclararles que lo que voy a hacer ahora es únicamente tocar uno de los 97 temas que abarcan el sistema de policía comunitaria de acuerdo al modelo multipol. Por último, les digo que vi a alguien ahí con un mate y me lo debe para la próxima vez cuando yo vaya para allá, pues yo no me hice mate porque creí que quedaba feo, así que me lo debe. Bueno, yo ahora entonces abro la presentación, Jacobo. Ok. Un segundo. Ok, ¿la ven? Adelante. Ok. Entonces lo que vamos a hablar ahora es de la policía comunitaria, funciones y beneficios en general. No voy a hablar de algo en particular hasta que no llegue el tema. El índice es así. En primer lugar, voy a hacer un pequeño prólogo de la policía moderna, luego hablaremos de la policía comunitaria de Israel y demás, hasta que por último vamos a hablar de las posibilidades que puede llegar a haber de realizarlo esto en el Paraguay. Y primeramente vamos al término de la definición de policía. Policía es un servicio público que forma parte indivisible de la vida en toda sociedad democrática, pero todos sabemos que no nos quieren. Lamentablemente cuando ven un policía es porque ocurrió algo. Y si ocurre algo, la gente ya enseguida se pone en guardia y ya no quiere hablar con ese policía. Esa es nuestra vida. El modelo que les voy a presentar es algo que cambia totalmente esa forma de pensar sobre los policías y ya vamos a ver cómo. Podemos decir que a mediados del siglo XIX, Sir Robert Peel fue el primero que creó la policía comunitaria en Londres, donde ya se hablaba, la policía iba a pie o a caballos, hablando ya con la gente. Ya no era algo que era para arrestarlos, sino que era algo un tratamiento más íntimo entre ambos. Yo me acuerdo que hasta los años 60, cuando yo todavía vivía en la Argentina, en muchos lugares cuando alguien se iba de vacaciones, le hablaba al patrullero, al sargento de la patrulla y le decía que me voy de vacaciones, y hasta inclusive en algunos casos le daban la llave de la casa para que pueda entrar y tomarse un mate o un vino, pero esos tiempos ya se fueron y no volverán. Entre los años 70 y 73, en Los Ángeles hubo un sistema de policiamiento que trataba que cada agente tenía una responsabilidad penal sobre un barrio distinto, pero nuevamente les hablo de algo penal, o sea, si habían robos o determinadas cosas era el que lo tenía que solucionar, pero únicamente penal, no tenía nada que ver con social. En Seattle y en Phoenix hubo un programa de policías en bicicleta que llegaron a hacer 4 veces más arrestos que sus homólogos en patrulla. Ahora, ¿esto a qué nos condujo? A que pongamos mucha gente en las cárceles. O sea, la medición de la efectividad de un policía era, y me imagino que lo es en muchas partes del mundo, ¿cuánta gente arrestas durante tu misión en la calle? ¿Ok? De ahí nos vamos a Giuliani, seguro que habrán escuchado, que él tenía el lema cero tolerancia a la violencia en Nueva York, y este hombre lo que hizo fue lo siguiente: dejó de lado las leyes y tomó los estatutos municipales y criminalizó toda clase de conductas violentas que los estatutos municipales le permitían. De esa manera pusimos más gente en las cárceles. O sea, está todo muy bien,
si estamos hablando del lugar ideal, está perfecto, no hay violencia en las calles, pero ¿por qué? Porque la gente está en las cárceles. Lo que nosotros tenemos que evitar de cualquier manera es tildar a la gente o mandarlas a las cárceles, y eso todavía no se llegó. Una de las principales cosas que pudo hacer fue el patrullaje preventivo agresivo, que le daba mucha libertad de acción a los policías. Si yo pienso como policía, que me den más libertad de acción está perfecto. El hecho es cuando yo no soy policía o cuando hacen algo en contra de una persona que yo quiero, una persona, un familiar o mis hijos. Esa forma de proceder le permitió marginar a sectores o por color o por lugar donde venían, y eso seguramente que era una forma. Entonces se multiplicó la presencia de las policías en las calles, siendo que de manera natural no se tiene que ver policías en las calles para sentirnos bien. Lo que tenemos que ver es cómo sentirnos bien sin que se vea tanta policía en las calles, porque el hecho de ver policías en las calles produce también una ansia en los civiles, y me imagino que los civiles que están con nosotros lo pueden afirmar, que muchas veces cuando ven mucha policía, lo primero que hacen es preguntar ¿qué pasó? No, me siento bien, sino que ¿qué pasó? Después bajaron de los delitos grandes a los delitos mayores, y de esa manera lo que hicieron fue empezar a encarcelar a los chicos. O sea, ya teníamos a los padres en las cárceles, ahora tenemos también a los hijos, a los niños. O sea, estamos hablando, fíjense, de personas de 10, 12, 14, 16 años que se pelean en las calles. Y es muy fácil venir y apresarlos y meterlos presos, pero si esos niños fuesen nuestros hijos, no pensaríamos de esa manera. Ahora, el hecho es que todo esto ocurre porque la policía no tiene tiempo de ocuparse de tanta labor que hay en las calles. Los policías, y cuando hablo de los policías, hablo de los policías de patrulla. Entonces estamos diciendo que los niños que hacen problemas en las calles, esos niños, nosotros directamente lo único que podemos llegar a hacer es venir y arrestarlos y llevarlos. No tenemos cómo empezar a investigar por qué hicieron tal o cual cosa. Y eso es lo que ocurre porque el policía de patrulla no tiene tiempo de hacer todo lo que debe hacer. Esta es la rama más ocupada de la policía, y se lo digo a los policías nuevos: no piensen que van a tener mucho tiempo libre en la calle, porque no es cierto. Una vez que ustedes entren en funciones, van a estar muy ocupados. Estamos volviendo a decir que la medición de efectividad de la policía se hace mediante los arrestos que ha cometido. Y eso, lamentablemente, no es algo que lo podemos justificar, porque de esa manera lo único que hacemos es solucionar el problema momentáneamente en el lugar donde se cometieron, pero no solucionamos nada. Lo único que hicimos fue sacar el problema de las calles e irnos a otra misión, porque no tenemos tiempo de hacer más cosas. Aquí en Israel se vivía exactamente de la misma manera. Hasta el año 1998, en que el ministro que estaba a cargo de la policía hizo un censo en el cual quiso ver si la gente aprecia la labor policial, y lamentablemente ese censo salió totalmente negativo. La gente no quería a la policía, la gente estaba en contra de la policía, la gente no veía a la policía como su amigo. Entonces se decidió aquí en Israel que se iba a comenzar con el tema de policía comunitaria, y para eso nos derivaron de dos maneras. Hubo la mitad del personal que los mandaron a Italia, a Estados Unidos, a Inglaterra y demás, a Japón inclusive, y otros con menos suerte que tuvimos que aprenderlo eso en Israel, que fue donde recibimos gente. Y afortunadamente en el año 2000
comienza a funcionar en Israel el tema de policía comunitaria, que en este momento, después de 12 años de haber comenzado, tuvo muchos cambios, pero aún sigue existiendo y de una forma muy efectiva con respecto a los temas comunitarios. Ahora vamos a hablar de las tecnologías de seguridad, que me imagino que serán muy parecidas a las de ustedes en el Paraguay. En primer lugar, cuando hablo de formas clásicas de tratar problemas de seguridad, yo conozco únicamente dos. Una es la reactiva y otra es la preventiva. Yo no conozco otra forma de solucionar problemas de seguridad. Si ustedes tienen otra manera, por favor, anótenmelo, así lo sé. De manera reactiva, tenemos a favor y en contra. A favor es que la solución es inmediata. Viene el patrullero, 3 golpes en la cabeza a quien se lo merece, lo encarcela y de ahí la solución es inmediata. En este momento hubo un problema, en este momento llegamos, en este momento los arrestamos. Nos quitamos el problema del medio y los maleantes le tienen miedo al uniformado. ¿Qué tiene en contra? Que la solución es únicamente momentánea, porque en cuanto el policía se fue, el problema sigue existiendo y va a volver a comenzar otra vez y nos van a llamar otra vez al 911 a decirnos que hay un problema y tenemos que volver. No hay una solución comunitaria, se etiqueta a la vecindad, acuérdense lo que dijimos, de lo que hablé antes, que al arrestar a la gente lo estamos etiquetando porque le abrimos un prontuario penal y los vecinos también le temen al uniformado. Yo me acuerdo que en la Argentina, cuando yo caminaba por una vereda y veía que venía un policía, yo cruzaba la vereda para no estar en el mismo nivel con el policía, porque sabía que de alguna manera iba a recibir un golpe. De manera preventiva, lo que tenemos a favor es que la solución es comunitaria y a largo alcance. Porque al tener las cosas preventivas no son rápidas, pero tienen mucho alcance en cuanto lo empezamos a solucionar. Los vecinos y los maleantes ya no le temen al policía, sino que lo respetan y no se etiqueta la vecindad. Lo que se tiene en contra es que la solución no es inmediata, lleva mucho tiempo, meses e incluso más que eso, y el servicio policial es únicamente efectivo cuando se trabaja mediante alianzas comunitarias, cosa que en la patrulla que conducimos hoy en día en Paraguay, por lo que leí, no existe. Ahora vamos a hablar de quién es el multipol. Cuando hablo de multipol, estoy hablando de un personaje creado profesionalmente por mí, de acuerdo al policiamiento comunitario en Israel y las necesidades de Hispanoamérica. Como bien lo dijo en mi presentación, yo trabajé o di clases desde el norte de México y hasta la Argentina, y en cada lugar que voy tengo que crear un modelo, un programa que se adapte exclusivamente a la zona específica donde voy a dar clases. Ese agente de policía ejercerá al mismo tiempo de policía, agente social, fíjense ustedes, líder comunitario, y lo más importante, va a ser un representante del vecino frente a la policía. No un representante de la policía frente al vecino, sino que exactamente al revés. El modelo multipol tiene que tener sus conceptos básicos y el primero que me pareció más lógico traer fue uno que leí en un libro de Irma Arraigada y Lorena Godoy, en el que tiene los 4 parámetros que para mí son, se puede decir, los más importantes que hay. Vivir sin temor a sufrir un ataque violento, saber que la integridad física de uno mismo será respetada, disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y desplazarse libremente por las calles sin temor de ser atacado. A esto yo agregaría únicamente el tema de que también me gustaría cruzar las calles sin temor a ser atropellado por un carro. Y eso lo digo porque en uno de los países que fui, al ver que no tenía pasos peatonales, yo me sentí, la verdad, muy inseguro al tener que cruzar las calles en ese momento por ahí.
Cuando hablamos del concepto seguro como adjetivo calificativo, sí, siempre escuchamos calle segura, escuela segura y demás. Siempre nos referimos a traer más policías para que ese lugar sea bueno. Me acuerdo que una vez vi en televisión, en un canal de determinado país, que había una calle que la llamaron calle segura. ¿Cómo era esa calle segura? De 8 de la mañana a 8 de la noche se sumaban ahí 30 policías. Entonces la llamaban calle segura. El tema es qué ocurría de 8 de la noche a 8 de la mañana. Ya dejaba de ser segura. Y por eso yo digo, cuando hablamos de algo seguro, estamos hablando de algo que creamos un modelo de prevención, no algo en el cual estamos poniendo más policías, porque los policías que tenemos en las manos, y le hablo a los jefes en especial, tienen un determinado número. No nos podemos pasar de ese número, porque si no, no podemos multiplicar por los días y por la labor que nosotros les tenemos que hacer. Entonces, hablamos de crear temas de prevención y en las 97 tácticas que tiene este modelo, les aclara tema por tema qué es lo que hay que hacer, cuándo y de qué manera, ahorrando policías. Ahora, cuando hablamos de relación calidad-cantidad, quiero decirles que no hay una relación exacta entre la cantidad de policías y el hecho de que una persona se sienta segura. Ahora, el hecho de que haya mucha policía en las calles no quiere decir de que esa policía sea efectiva. No digo que todos los policías sean así, pero suficiente con que tengamos un porcentaje X del total de los policías que tenemos en nuestras manos, y hablo en este momento con los oficiales de mando, con que tengamos un X porcentaje que sean así, nuestra labor en las calles está perdida. El modelo multipol se basa en que debe haber un 1%, no hablo más de eso, un 1% de la totalidad de los policías que tengamos bajo nuestras manos como multipol. En Israel estamos hablando de que hay 27.000 policías nacionales, otros 8.000 gendarmes, no sé si habrá en Asunción gendarmes, pero es un cuerpo que está entre la policía y el ejército. Y en total suman 35.000, de los cuales hay 360 multipols, que vendría a ser un poco más del 1% del total de la unidad policial que está en este tramo. Cuando hablamos de la falta de seguridad que perciben los civiles, no hablamos de temas muy grandes. Estamos hablando de falta de iluminación en lugares públicos. Estamos hablando de carencia de servicios municipales básicos, como limpieza, alumbrado, lugares abandonados. Tenemos lugares en que los malos, van a vivir ahí y no tenemos cómo sacarlos. Cuando una persona ve eso al lado de su casa, se siente muy falto de seguridad, y es a eso a lo que me refiero cuando hablamos de falta de seguridad de acuerdo al modelo multipol. Porque no en todas partes, en todo momento hay un asalto o un asesinato o faltas muy graves. Lo que estamos hablando son de las pequeñas cosas que ocurren a diario que nadie se ocupa. Y ahora vamos a hablar un poco más de ese tema. Entonces tenemos 3 personajes de acuerdo a 3 distintas formas de seguridad que yo las catalogué como seguridad penal, seguridad ciudadana y seguridad preventiva. En primer lugar tenemos la seguridad penal, que hablamos de asaltos, sicariatos, raptos, y que el principal protagonista siempre va a ser el jefe de la policía zonal. Es el único que puede llegar a solucionarlas ad hoc, en el mismo momento. Después tenemos la seguridad ciudadana, que hablamos de deserción escolar, embarazo precoz, pobreza y demás, que el encargado tiene que ser el intendente local. El tema de seguridad ya no es de incumbencia única de la policía. Eso se acabó hace años. Hoy en día tenemos que tener alianzas con el intendente y tiene que poner
de su voluntad, de su personal, tendría que poner a personal para ayudarnos a que de tal manera podamos solucionar. Ustedes fíjense cuando hablamos de embarazo precoz, por ejemplo. Eso es una bomba de tiempo. Porque si hablamos de una niña de 10 años que está embarazada, que el papá como mucho puede tener 11 o 12 años, y a los 13 años ya los dos van a ser padres, ¿cómo van a afrontar la vida? ¿Cómo pueden salir adelante? Entonces, estas cosas de deserción escolar, falta de luz en la vía pública, eso el único que lo puede solucionar es el intendente. Y a esos señores comisarios o oficiales de mando, quítense de la cabeza de que es todo nada más que de vuestra incumbencia. Tienen que trabajar con alianzas junto con el alcalde, es muy importante. Y por último tenemos la seguridad perceptiva, que vendría a ser lo que uno siente en sus entrañas. Si yo como papá tengo miedo de que mi hijita cuando vuelva del colegio alguien la ataque, o de que si mi hijo va al colegio que sufra de bullying o demás temas, nunca me voy a sentir de manera segura y siempre voy a estar quejándome. También el vecino va a tener que poner de su parte y no quejarse nada más. Eso ya no existe. ¿Te molesta algo? Tienes que hacer algo junto con el multipol. El multipol va a ser un caudillo que va a tener bajo su mando también a vecinos y demás, y de esa manera, en vez de quejarse, todo el mundo va a poner su granito de arena. Las funciones policiales. Nosotros tenemos que acordarnos que tenemos la patrulla que está siempre reaccionando a los llamados al 911, y eso es inevitable porque esa es su función. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que, de acuerdo a una estadística que se hizo en Estados Unidos, ya hace años, no existe ninguna nueva, más de un 85% de los llamados al 911 no tienen nada que ver con la policía, sino que llaman y, como saben que la policía está muy ocupada, y si le digo que el vecino está haciendo ruido con música, no va a venir la policía. Pero si le digo que se están peleando dos personas, están acuchillando el uno al otro, enseguida va a venir la policía. Entonces, esa es parte del 85% del cual se llama al 911 y no tiene nada que ver con la policía. Luego tenemos, de acuerdo al sistema multipol, tendríamos que tener, de acuerdo a mi pensamiento, 3 funciones policiales. La Policía Nacional con todo lo que hace permanentemente, la policía comunitaria, y de otra manera tendríamos que tener el multipol. En unos minutos se los voy a explicar de una manera mucho más sencilla. Ideológicamente, la policía comunitaria va a trabajar en cada distrito. La policía comunitaria va a tener que trabajar un 50% en acciones reactivas, porque policía comunitario va a ser un policía, un uniformado. No va a poder ver una persona que lo están asaltando y va a decir, momento, voy a llamar a la policía, sino que va a tener que reaccionar como policía. Y otro 50% de su tiempo va a tener que trabajar en actividades de proximidad comunitaria, o sea, acercar a los civiles hacia la actividad policial. Luego tenemos el multipol, que estamos hablando, recuerden, de un 1% del total de los policías, que tenemos 1.500 policías en Asunción, de acuerdo al dato que yo recibí. Estamos hablando de 15 policías. Sorpréndanse, con esos 15 policías se pueden hacer maravillas. Y cuando les hablo de maravillas, les digo con mucha experiencia que se hace maravillas. Ese policía, el multipol, va a dividir su tiempo un 20% como policía de actividades reactivas, pero otro 80% va a hacer acciones preventivas dentro de las escuelas, con imposibilitados, con adultos mayores y demás.
Va a crear programas de prevención, que en algún momento, si Dios quiere, cuando hable con ustedes otra vez, les voy a ir dando un promo de cada cosa que se pueda hacer. Entonces tenemos acá la forma en que se va a dividir el tiempo de cada uno. La policía clásica o nacional, llamémosla, trabaja siempre un 80% en actividades reactivas penales y un 20% en acciones preventivas también penales, o sea, patrullar sin que lo llamen de ningún lugar y demás. El resto ya lo dijimos, la policía comunitaria 50%, 50%, y el multipol 20% en acciones reactivas sociopenales y un 80% en acciones preventivas sociales. O sea, eso sería lo ideal en el cual a ustedes, los jefes, podrían llegar a vivir en una situación tal que verían que todos los 1.400 policías que nos quedan en las manos están haciendo el mejor de los trabajos sin ningún problema. Y los otros 100, que son mucho menos de 100, pero si sacamos a gente enferma y demás, lo que nos queda en la mano lo podemos hacer todo con esto y llegamos a juntarnos y a trabajar juntos con la sociedad. Las cualidades personales de cada multipol, porque no todo policía que quiera ser multipol o incluso que quiera ser policía comunitario podría serlo, porque tendría que ser una persona que tiene que conoce muy bien el sistema policial y que ya hemos sabido que esa persona sabe trabajar sola. Entonces, primero habrá que seleccionarlo minuciosamente y capacitarlo para que esa persona pueda trabajar como multipol. Entonces, deberá diseñar estrategias. Les vuelvo a repetir que las estrategias que sirven para determinado barrio no necesariamente son las mismas que para el otro barrio, porque aunque estén el uno al lado del otro, no van a tener los mismos problemas en un barrio que en el otro y no van a ser las mismas personas, los maleantes que trabajen en un lugar que los otros, o inclusive la gente con la que podamos trabajar con ellos. Promoverá alianzas, y acá cuando hablo de alianzas hablo siempre en primer lugar del alcalde. Si el alcalde no está con nosotros no vamos a poder hacer nada, este modelo no se puede llevar adelante. Hay que buscar alternativas para solucionar problemas de manera preventiva y no siempre arrestando a la gente, porque de esa manera, y hablo en especial de jóvenes, cuando tenemos a algún joven que hablamos de la prevención primaria o secundaria y lo arrestamos y ve que en la cárcel no tiene nada que perder, al contrario se junta con amiguitos, ya ahí pasamos a perderlo y él entra en la prevención de violencia terciaria, que de ahí sacarlo es muy problemático. Hay que educar al cumplimiento de la ley, yendo a las escuelas y centros educativos, brindando allí siempre clases, y les digo que yo los 10 años que estuve como jefe de la policía comunitaria del barrio de Guiló, un barrio muy problemático, les digo que siempre, hasta hoy en día, los chicos me saludan y me conocen por las clases que les di cuando ellos eran jóvenes. Y por último, algo que no sé si ustedes lo conocen bien a fondo, es el tema de la participación ciudadana. Los ciudadanos tienen que ser voluntarios en cualquier aspecto. A nosotros nos interesa que sean voluntarios en la policía, pero puede ser de que esa persona le tenga miedo a los maleantes, puede ser de que en su familia mismo tenga maleantes, puede ser voluntario en lo que sea, pero ya se acabó el tiempo en que los ciudadanos podían venir y decirnos, me duele. ¿Te duele? Haz algo para que no te duela. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Luego, de ahí, señores jefes, tenemos que ver que tenemos que tener los resultados a mediano y largo plazo. No podemos decir algo y solucionarlo en este momento, sino que tenemos que solucionarlo de una manera más efectiva a largo plazo para que sea el resultado que recibamos sea más largo. Cuando hablamos de multipol, también tenemos que hablar del lugar donde se va a sentar, el lugar físico donde se va a sentar. Esos lugares físicos yo los llamo centros multipol.
Porque el centro multipol tiene cosas muy prácticas para hacer. En primer lugar, atender al público como en cualquier comisaría. La gente ya no tiene que molestarse en ir a la policía a hacer una denuncia o una queja, sino que también puede llamar por teléfono al multipol y decirle, podemos vernos en tal y tal lugar, y el multipol va y habla con esa gente, y si es gente mayor y tiene que hacer una denuncia, el multipol va a levantar denuncias, por supuesto, mientras que el estatuto policial se lo permita. Luego, fíjense que va a recibir denuncias e investigaciones menores. ¿Por qué investigaciones menores? Por la sencilla razón que el multipol no tiene por qué ocuparse de las investigaciones mayores. Para eso está la Policía Nacional, con todos los detectives y policías civiles que tienen que ocuparse de las grandes cosas. El multipol está para solucionar problemas sociales en especial. Luego, activar la base de voluntarios y, por último, reunir a toda la gente que haya ahí. Inclusive estamos hablando de reunir al clero, reunir a los banqueros, porque si hay un lugar donde roban permanentemente, se le va a interesar a los comerciantes, porque la gente no va a ir donde hay lugares que los van a poner en peligro. Entonces, a todos les va a interesar que el lugar sea lo más pacífico posible. ¿Cómo vamos a obrar con esto? Primeramente tiene que haber una supervisión. La supervisión va a estar a cargo del jefe de la policía junto con el intendente y representante de los vecinos. Los vecinos acá tienen mucho que ver, porque si los vecinos quieren, el policía ese va a seguir en funciones. Si los vecinos no lo aceptan, ese policía, ese multipol, no va a seguir en funciones en ese lugar. Puede ser de que sirva como en otro lugar, en otra función, pero para ser multipol tiene que estar aceptado por la vecindad. ¿Cómo medimos la efectividad del multipol? Ya no viendo cuánta gente arrestó, sino que estamos viendo el aumento de denuncias que se hacen con la policía. No nos olvidemos que si a una persona lo asaltan y no va a denunciar a la policía o cualquier otra cosa y no denuncia a la policía, quiere decir de que no le tiene confianza a la policía. Entonces, en cuanto más veamos que la gente viene y se queja, me han hecho tal o cual cosa, esa es la primera medida. La segunda medida que tenemos es que tenemos que ver que las llamadas que se derivan al 911, que vayan al teléfono del multipol. Y cuantos más llamadas reciba ese hombre y los problemas que le indiquen sean de carácter vecinal o comunitario, ahí vamos a saber que ese multipol está trabajando de una manera efectiva. La retroalimentación se va a realizar a los 3 meses, a los 9 meses y a los 21 meses. No quiero entrar en este tema porque es muy grande, pero tiene que haber una retroalimentación diagnóstica en el cual de manera diagnóstica podemos cambiar de base todo lo que quisimos hacer en la sociedad. A los 9 meses la hacemos informativa, o sea que a los 9 meses podemos cambiar algo de lo que decidimos que vamos a hacer, de los planes de acción. Y por último, a los 21 meses ya tenemos que ver si ese hombre, si ese policía está trabajando bien o no está trabajando bien. Este modelo tiene también sus talones de Aquiles. El primero de ellos es intentar llevarlo a la práctica sin una capacitación correspondiente. Todos los modelos de policía comunitaria, no hablo ya del multipol, que multipol lo tengo registrado y doy yo las capacitaciones, sino que hablo algo sencillo de la policía comunitaria. Cuando intentaron hacerlo en todos los países sin una capacitación correspondiente, sin la capacitación correcta y correspondiente, colapsó. En segundo lugar, cuando politizamos el tema. No nos olvidemos, si vamos a algo actual, Trump lo primero que hizo cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue y anuló el sistema de salud que hizo su antecesor. ¿Por qué? Porque el programa de seguridad social de Obama, ¿cómo lo llamó? Obamacare. En cuanto subió Trump
al gobierno, lo primero que hizo, Obamacare no existe más. Y él hizo un programa suyo. Por eso, no politicemos el tema. La tercera manera de hacerlo colapsar es excluir al alcalde o al intendente, como le dicen ustedes, del tema. El alcalde, el intendente tiene que estar, inclusive tiene que liderar este tema, crear alianzas con organizaciones femeninas, con banqueros, toda la mayor cantidad de gente posible para que ese policía pueda trabajar de todas maneras. Por ejemplo, les digo ahora en Israel que las clases van a empezar, pero los grados altos lo van a hacer mediante el Zoom en las computadoras. Y el gran problema está en que no todo el mundo tiene a disposición una computadora en la casa. Y eso les hablo de una computadora. Hay niños que tienen determinada edad y que cada uno tiene su clase a esa misma hora. ¿Y cómo van a hacer sin dinero? Entonces los multipols ya empezaron a ver con alianzas de dónde se podían sacar computadoras no nuevas. Hay una ONG que se encarga de recibir computadoras usadas, las renueva y las reparte a la gente. Eso es una labor correcta de un policía que no quiere que esos niños vayan a la calle. A esos temas me refiero. Luego, asignar a personal inadecuado. Generalmente lo que hacemos, y le hablo como mando, cuando me pedían algo para hacer algo nuevo y me pedían que tenía que dar a un policía, naturalmente a quien le daba no al mejor que yo tenía, sino que aquel que me hacía problema, aquel que se enferma. En cuanto hicimos eso, colapsamos el sistema. Tenemos que dar al mejor policía que hay. Luego hay que elegir una zona de trabajo y hacer bien el trabajo de campo, ver dónde hay robos, a qué horas, dónde viven los malvivientes y demás. Y por último, querer resultados inmediatos. El multipol no proporciona resultados inmediatos. El multipol proporciona resultados a largo plazo. Y no nos olvidemos lo que dijo Einstein, que pretender hacer lo mismo que siempre y que cambien los resultados es imposible. Entonces, siempre tenemos que llegar a un sistema, ustedes le tienen que elegir, que exigir a esos policías, dame algo nuevo, algo creativo, quiero escuchar cosas nuevas. Ahora vamos a ver qué posibilidades hay de hacerlo esto en el Paraguay, y hablo más necesariamente, me ubiqué más en Asunción. Si vamos a los datos de la ONU, tenemos que tener por cada 1000 habitantes 3.57 policías. Esos son datos de la ONU, no míos. En Asunción viven 521.600 habitantes y tenemos 1.500 policías. Lo que tenemos son 2.87 uniformados, que serían 2/3 de la media que la ONU exige que hayan por cada 1000 habitantes. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Pongamos un uniformado en cada distrito. Y pongamos uno allí que se ocupe de una forma natural de temas comunitarios para que los policías, los patrulleros, se encarguen de no entrar en esos lugares. Tenemos que darle un poco de aire a los policías de patrulla. Los policías de patrulla trabajan mucho y trabajan innecesariamente en cosas que no saben tratar, porque el policía no tiene, si hay una viejita que alguien vino y le robó la ropa que estaba colgada, el policía de patrulla no puede hacer nada ahí. Lo primero que va a hacer, señora, vaya a quejarse en la policía. Y esa no es una solución comunitaria. Pero si tenemos ahí a estas 6 personas, que en cuanto le robaron a alguna viejita, el 911 sabe que no tiene por qué mandar un patrullero con no sé cuántas personas tienen en el patrullero, sino que va a mandar a esa persona, a esa que está ahí ahora de manera natural, sin recibir cursos ni capacitaciones ni nada. Luego vamos a fijarnos una meta. De aquí a 6 meses, 8 meses, un año, no sé, el tiempo que ustedes piensen que es la meta ideal, hagan una capacitación multipol. Y entonces vamos a poner un 1% de esas personas
que pasaron la capacitación, un 1% de los 1.500, que serían 15, en los 15 barrios que podamos alejar de ellos a los patrulleros. Dejemos nuevamente, señores, vamos a dejar que los patrulleros descansen de las cuestiones sociales. No están preparados y no tienen por qué hacerlo, pero deben hacerlo porque no hay quien lo haga. Si no son ellos, nadie lo puede hacer. Antes de llegar a las preguntas, yo les quiero decir que también escuché que el municipio tiene 300 policías municipales. Imagínense ustedes, señores mandos, si trabajáramos en conjunto con el alcalde y de pronto decidiéramos que el multipol podría llegar a ser el 1% de esos 300, no, el 10% de esos 300. Y no tuviéramos que entrar en 30 barrios. ¿A qué resultados podríamos llegar? Señores, ha sido un placer para mí el dirigirme a ustedes. Espero les haya interesado la conversación y si hay alguna pregunta estaré encantado de escuchar. Muchísimas gracias, doctor Elías. Está el foro abierto a las preguntas. Aquellos que quieran realizar las preguntas correspondientes pueden escribir o simplemente de a uno pueden ingresar al foro para hacer las preguntas de forma directa. Antes que nada, tenemos nosotros acá también a funcionarios municipales, a algunos coordinadores, estoy viendo, algunos directores también. Bienvenidos. Entonces, creo que también ellos están muy atentos, ya que hoy en día los nuevos paradigmas y el nuevo modelo de policía que nos exige la sociedad está cambiando y va a ser muy útil el trabajo conjunto, ya que no se puede hoy en día ver la policía desde un punto de vista, como suele decir un profesor nuestro, monolítico, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y adelante para aquellos que quieran hablar, por favor. Buenas tardes, no sé si puedo hablar, soy el ingeniero César Luna, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de San Antonio, presidente A usted lo necesito. A usted ¿Cómo? lo necesito. A usted lo necesito. Bueno, soy presidente del Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana, 2.000 comisiones de seguridad nucleada en la asociación civil, diplomado internacional en el Security Call de los Estados Unidos en seguridad ciudadana. Referente al multipor, en San Antonio tenemos un proyecto idéntico, casi similar al concepto que el doctor acaba de explicar. Tenemos un Consejo Municipal de Seguridad Pública y Ciudadana, donde están todas las instituciones nacionales, ya sea Ministerio Público, Policía, Bomberos, Sociedad Civil, iglesias de todos los credos, trabajando en pos de la seguridad y hoy en día, dando un poco una experiencia, gracias a Dios, en el área del Departamento Central, la ciudad de San Antonio es una de las ciudades con más trabajo preventivo y con más presencia en la calle. Eso quería aportar un poco y bueno, y decirle al doctor que es un orgullo tenerlo en esta conferencia. Un honor, doctor, un placer y ojalá alguna vez Paraguay es su casa, señor. Gracias. ¿Le puedo responder? Sí, adelante. Ok. En primer lugar, San Antonio. Usted me dice que tienen allá algo muy parecido. ¿Y qué tiene que ver? Si eso parecido, el jefe de policía local lo sabe. O sea, sí. Si pregunto más fácilmente, ¿la policía sabe lo que usted está haciendo ahí o no? La policía, el municipio y la fiscalía son parte del equipo. No solo el municipio, sino el comisario principal, Alberto Bataglia, es una persona formada en los Estados Unidos en seguridad ciudadana. Y bueno, es un proyecto entre los dos que iniciamos con esta capacitación. ¿Y alguien los capacitó o es algo que lo hicieron de manera natural? Bueno, yo vengo hace 15 años, yo soy civil, vengo hace 15 años trabajando por el post de la seguridad y participación ciudadana.
Vengo aprendiendo con la UNACRI, que es la Unidad de Análisis Criminal de Colombia, con la doctora Claudia Milena, con la gente del Security Call de los Estados Unidos, que es un instituto de seguridad. Y bueno, yo aprendí esta técnica y bueno, lo conozco a través de los estudios que hicimos en el Security Call, las técnicas del multipol y a usted, doctor. Encantado. Muchas gracias. Pero funciona. Yo puedo decir que funciona porque trabajamos prácticamente un 80% en prevención y funciona porque, no, como decía usted, no es el trabajo arrestar, sino es trabajar con la comunidad. Hoy en día tengo oficiales y suboficiales que se integran a su comunidad, a su barrio y a sus líderes. Y tengo patrullas vecinales, que es un concepto también que se usa en la Guardia Civil Española, como en otros lugares, en Chile también, que también cooperan con la seguridad de sus comunidades. O sea, hay varios proyectos que los vamos utilizando y logramos 4 barrios en la ciudad de San Antonio bajar los delitos o los índices a por lo menos 5%, algo por el estilo, por la presencia ciudadana con cooperación de las instituciones. Perfecto. Muchas gracias, don César. Muy amable, doctor. Gracias a los que nos escuchan. Buenas tardes para todos los participantes, doctor, conferencista. Yo soy el comisario Germán Chena. Actualmente, ¿Y si podés subir la voz, por favor? ¿Subir la voz? ¿Me escucha? Hola, buenas tardes. Sí, lo escucho, lo escucho. Sí, soy el comisario Germán Chena, doctor. Mi pregunta e inquietud es justamente el sistema de medición que usted estuvo mencionando, que prácticamente conforme a la multipol se relacionaría más bien por las denuncias tomadas y no por las aprehensiones o detenciones. Atendiendo nosotros, nuestra sociedad, que es muy cerrada y más bien no tendría ese miramiento, ¿cómo podríamos tratar de darle a entender en todo caso justamente este aspecto de medición que usted estuvo mencionándonos? Bueno, gracias por su pregunta, don Germán. Pues yo le diré, tal vez de una forma un tanto vulgar, el público no es tonto. El público no va a quejarse y le tiene miedo porque no le tiene confianza. En cuanto nosotros como uniformados le demostremos que sí nos puede tener confianza, yo le aseguro que en ese mismo momento la gente va a venir a decirnos todo lo que tiene adentro. Pero en este momento no, en este momento hay una confrontación y no es nada más que en su lugar, se lo digo en todas partes, es igual. En cuanto el civil ve a un policía, hay una confrontación de sentimientos que es imposible de mitigar si no es mediante la confianza mutua. Porque también el policía no le tiene confianza al civil, porque sabe que el civil no le tiene confianza al policía. En algún momento tenemos que frenar ese paradigma, pero el que tiene que dar el primer paso somos nosotros, los policías. En cuanto le dimos el primer paso, esa gente va a venir y va a decirnos los problemas que tiene. Y acuérdese lo que yo le digo. Si usted da el primer paso, ellos van a seguir adelante con ustedes. Espero haberlo respondido. Soy comisario general retirado y fui alumno en Israel. Estuve participando con usted en un curso, en asegurar su conocimiento como parte de esta cátedra a los estudiantes y a los miembros de la sociedad civil organizada, como también algunos representantes e intendentes están participando de esta charla. También está participando el rector de la Universidad Nacional del Este, la comunidad educativa de Ciudad del Este también está atento a esta charla. Y es muy importante, quería felicitarle que usted nos transmita este conocimiento de cómo ir instalando esta nueva filosofía de trabajo de policía comunitaria, donde debe ser claro la participación pública, privada, entre el intendente, la policía y la sociedad civil organizada, para ir realizando ese proceso de transformación de estructuras que fue aislando a la policía, situaciones que fue aislando a la policía de su comunidad.
Entonces es imperioso ir instalando este proceso de transformación de estructura para ir consolidando otra vez la relación de confianza entre la policía y la comunidad, y creo que es totalmente posible, más todavía teniendo en cuenta de que esto tiene apoyo de todo el comando de la policía. Ahí está el director de la Escuela de Estrategia participando del seminario, que es muy auspicioso, porque el señor comisario general ya entiende el concepto, y creo que con la iniciativa de los estudiantes que se van empoderando de esta nueva filosofía es posible instalar este proceso de transformación de la estructura tradicional en la Policía Nacional de Paraguay, y más todavía con su contribución, Elías. Y yo estoy muy orgulloso porque le vuelvo a escuchar y participar con usted en un seminario después de varios años. Muy amable, don Pablo. Muchísimas gracias por sus palabras. Buenas tardes. Yo soy el coronel diplomado de Estado Mayor retirado del Ejército Paraguayo, Carlos Kohler. Trabajo en el Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana juntamente con el ingeniero César Luna, y también estamos en contacto con el Security College, donde trabajo aquí en el Paraguay como asesor en seguridad y en cuestiones de las Fuerzas Armadas. Solamente tengo una pregunta, creo muy sencilla, ¿verdad? Si yo entendí bien, que en la primera oportunidad que se pondrían esas 6 personas como multipol, que no se les daría un entrenamiento todavía. Si yo entendí bien, y si sería posible, ¿verdad?, a través suyo, su asesoramiento, que la Policía Nacional entonces haga ese entrenamiento para ese personal. Y entiendo que básicamente deberían de actuar en los barrios donde, como usted mismo presentó y dijo en su exposición, en los barrios donde existe un mayor índice de criminalidad. Vuelvo a reiterar, a subrayar, ¿verdad?, el tema de enviarle sin entrenamiento a esa gente, si yo entendí bien. Muchas gracias, doctor, y muy satisfecho por su conferencia, realmente muy instructiva. Le agradezco. Buenas tardes. Gracias, don Carlos. Le paso a responderle. En primer lugar, esas 6 personas no van a ser multipol, porque dijimos que multipol puede ser únicamente quien haya pasado una capacitación. Esas personas, y lo dije claro, tienen que trabajar de una manera social que les salga de adentro. O sea, ustedes tienen que, no usted, sino que los oficiales de mando tienen que poner a 6 personas que a ellos les parece que son los 6 policías ultimativos que tienen, porque esos van a sacarnos el trabajo del 911 que manda a las patrullas. No que pasen una capacitación, sino que vamos a poner ahora a 6 policías excelentes en esas 6 zonas para que dentro de X tiempo, y ustedes dictaminan cuánto es el tiempo, pasen a hacer una capacitación multipol, y ahí sí podamos poner a los policías multipol en los barrios. Cuando hablamos de los barrios, no hablamos de los barrios que tengan un índice muy alto de criminalidad, porque para eso, a esos barrios vamos a mandar a las patrullas. Ahí no vamos a poner a un solo policía que de pronto lo encontremos colgado de un árbol, sino que vamos a mandar a los multipol a lugares donde sea. Otra vez, eso es parte de las capacitaciones que yo doy, que indico o que estudiamos juntos cuáles son los barrios ideales donde se puede trabajar. Un barrio ideal, en primer lugar, es un barrio donde pueda tener lazos de alianzas con la gente. Si lo mandamos a este señor a barrios muy malos, disculpen la palabra, que está todo podrido, ahí esa persona no puede triunfar. El multipol va a triunfar donde haya un lugar que tenga alianzas comunitarias para trabajar. ¿Ok? Le respondí. Y con respecto a la capacitación, encantado, no va a haber ningún problema. Muchísimas gracias. Entendí perfectamente. Gracias. Encantado, don Carlos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos los superiores.
cadete Eduardo Riquelme, alumno de la Academia Nacional de Policía. Sí, un material en específico que pueda ayudar a la policía a relacionarse hoy en día con la sociedad de una manera más explícita. Ok, vamos a hablar más claramente. Si es algo como para ver qué es lo que se puede hacer, pueden entrar en mi página web, Comupol, C-O-M-U-P-O-L, comupol.org. Entran ahí y pueden llegar a ver muchas cosas, incluyendo, tengo muchas disertaciones ahí, y también tengo videos de periodistas que hablan conmigo durante horas. Así que ustedes se pueden fijar ahí. Y cualquier cosa que haga falta, siempre me pueden recurrir a mí mediante el comisario Jacobo Paniagua o mediante el correo mío, y estaré encantado de ayudarlos. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Otra vez, la página web es comupol, comupol.org. Doctor, cadete Ingrid Ramírez de la Academia Nacional de Policía. Hola. Con respecto a las tecnologías de seguridad, ¿a qué se refiere en específico? Cuando habla de tecnologías de seguridad, ¿a qué se refiere en específico? Ok, cuando me refiero a tecnologías, son las formas en que podemos llevar a cabo el trabajo del multipol. No puedo hablar de una, no puedo hablar de dos, son 97. Lo mínimo, es lo mismo que si ahora que estás en la escuela de policía, en la academia de policía, de pronto pasas una semana y dices yo ya soy policía. No, tienes que pasar todo el curso para ser policía. Con el multipol también no puedo hablar de una sola tecnología, sino que tengo que hablar de 97. De las 97, en cada barrio se llevan a cabo más o menos 40, 45 distintas. Pero en un barrio se van a llevar estas, en otro barrio se van a llevar las otras, pero el multipol tiene que conocer todo lo que tiene en sus posibilidades para recién después de ahí elegir cuáles le van a ser productivas en el barrio donde está designado. Gracias, doctor. Al contrario, muy amable. Y creo que estamos terminando, doctor. Si no hay alguna pregunta de algunas autoridades o algunos... tenemos también la participación de los cadetes acá, como lo había mencionado. No son muchos, pero estamos algunos cadetes. Tenemos la participación de los oficiales jefes de las autoridades municipales. Estoy viendo también que tenemos la participación de los de seguridad ciudadana, la participación del Departamento Central también. También estoy mirando la participación de la gente del Chaco, de la colonia Neuland. Bienvenidos, ellos solicitaron su participación y encantados de tenerle con nosotros, ¿verdad? Entonces, Jacobo, me gustaría intervenir para acelerar un poco. Adelante, doctor. Por sobre todas las cosas, agradecerle a los estudiantes de la segunda y tercera sesión de la maestría en ciencias policiales que tuvieron esta iniciativa de plantear esta capacitación de este seminario internacional integrado con los pilares de la sociedad, de la policía comunitaria, con la sociedad civil, con los miembros, con los líderes comunitarios, con las autoridades municipales. Esto es muy loable y quiero resaltarte, profesor Elías, que esta iniciativa comenzó de los estudiantes. Esta iniciativa en mi cátedra se está llevando adelante, la iniciativa de estos comisarios que están deseosos de ir instalando una nueva imagen de la Policía Nacional en la sociedad paraguaya. Y por supuesto ellos son conscientes de que deben ir entendiendo el concepto de la policía comunitaria y por eso recurrieron a usted. Yo me siento muy complacido y estoy aprendiendo gracias a estos estudiantes. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, muy amables. ¿Me despido? Gracias, doctor. Entre el lunes tenemos programado con la gente de la Policía de Honduras también. Creo que son alumnos suyos también. Entonces vamos a esperarle también su participación. Y el próximo jueves con la policía de Pernambuco, Brasil. Ya salió nuestro querido coronel Oliveira, que es de la policía comunitaria, estaba conectado también escuchando. Entonces,
a las órdenes y posiblemente le vamos a solicitar otra vez oportunamente su participación. Encantado. Para que sea lo antes posible, acá con el comisario Pablo René Río vamos a estar hablando nuevamente con usted para poder aprovechar todo el conocimiento que tiene. Muy amable y les agradezco mucho a todos la paciencia. Espero me hayan entendido. Y muchísimas gracias. Un saludo desde Israel. También le hago llegar Gracias, saludos del director de la Escuela de Posgrado del Instituto Superior de Educación Policial, el cual se encuentra a las órdenes para lo que necesita acá por Paraguay. Y muchas gracias nuevamente. Adiós. Un abrazo desde Israel. Muchas gracias, Elías. Hasta luego. Adiós.